hay un oficial al mando, siempre. Ese oficial al mando es el responsable de lo que haga y deje de hacer su tropa. Y ese oficial es el que tiene que responder ante su comando y posteriormente ante la justicia cómo ha actuado y cómo él ha, de alguna manera, debe deslindar responsabilidades. Ahora nosotros vamos a hablar rápidamente con Óscar Valdés. Él ha sido primer ministro y sobre todo ha pertenecido al ejército peruano. Bienvenido, exministro, a Exitosa. Buenos días, señora Karina, gracias por su invitación. Muchas gracias. Usted, a primera vista, ¿qué cree que ha pasado en Julipuno? Porque han terminado ya, hasta el momento, nuestro corresponsal nos dice que son 5 soldados que han perdido la vida porque han tenido que entrar a este río helado, caudaloso, profundo, y además también nos dice algo importantísimo el defensor del pueblo en Puno. Son hijos de Aymara, la población los ha sacado y los ha llevado al hospital. Bueno, yo empezaría diciéndole de que en el Perú no es nuevo que el ejército y las Fuerzas Armadas tengan que restablecer el orden interno. Esto se ha dado de toda la vida, durante todos los gobiernos, siempre han habido manifestaciones y con actos violentistas en diferentes lugares del país. Por eso es que normalmente el ejército reclutaba, recepcionaba gente que no era de la localidad, porque si de alguna manera reclutaba gente de la localidad, a la hora que venían las turbas no podían enfrentarse a sus parientes, de repente estaba su padre, su hermano mayor, y eso era un protocolo que se seguía en las Fuerzas Armadas. Si eso no se ha hecho en Puno, primer error. Segundo error, normalmente las tropas siempre están al mando de un oficial, y es el oficial quien realmente el responsable de todos sus soldados. Ahí en estos soldados que estaban ahí, que han cruzado el río, ha habido un oficial, y ese oficial es el responsable de lo que haya podido pasar, y es el que debería en estos momentos atender a la inspectoría del ejército, ¿no? Responder por qué se llegó al extremo de que los soldados vayan a cruzar el río sin autorización, porque ese río aparentemente está calmo arriba, pero por debajo trae piedras, trae ramas, trae un montón de cosas y realmente no es lo que parece, ¿no? Un soldado común y corriente, así sea, o un soldado preparado para nadar, tampoco lo hace, tampoco pasa. Entonces, eso lo sabe el oficial, y el oficial la dio. Ahora, esa es la responsabilidad del oficial, pero hay una responsabilidad también del comandante y una responsabilidad del ministro de Defensa. ¿Por qué esos soldados estaban ahí sin tener el arma de reglamento, sin poderse defender? ¿Por qué estaban indefensos? Eso es una responsabilidad tanto del comandante general del ejército como también responsabilidad del ministro del sector, que es en este caso el ministro de Defensa. Ahora, si vamos un poquito más arriba, el ministro de Defensa debió plantearle al premier en el gabinete, al presidente de la República, oiga, no podemos hacer esto. Se está vejando a las Fuerzas Armadas, se está vejando al Poder Judicial, se está vejando a la Policía Nacional. Esto tiene que acabar de alguna manera. Entonces ahí probablemente también ya tiene responsabilidad el Premier y también tiene responsabilidad el Presidente de la República. Ahora, esto le estoy dando cuáles serían los grados de responsabilidad, pero lo que tenemos que ver también, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Hemos llegado a esta situación porque este problema no se ha atendido de inmediato. Ha habido muchísimo de descuido, omisión, y se ha menospreciado y se ha pensado que esto se solucionaba muy fácilmente. Desde que tomaron el aeropuerto, quisieron tomar el aeropuerto de Juliaca, ahí se debió tomar la decisión de poner orden. Hoy día ya es muy complejo poner orden porque la bola de nieve ha ido creciendo, y lo que la población sentía como un rumor, para ellos ya es cuestión de vida o muerte. Nueva constitución, cierre del Congreso, la renuncia de la Presidenta de la República, y el problema ya está un poco más complicado para resolver. Muy bien, yo quería decirle, sí. Lo que pasa es que luego vamos a pasar al tema político porque parece que a Puno lo han olvidado, nadie se ha dedicado a
explicarles bien, se ha dejado que la cosa se haga una bola de nieve, ¿no? Y que ahí se arreglen. El problema político no lo han sabido manejar. Pero este problema, usted nos dice que en realidad, si los mandan sin nada, si les dicen métanse y no saben nadar, entonces, ¿quién tiene la responsabilidad aquí? Y si no les dieron esa orden y no están armados como la ley manda, entonces las responsabilidades escalan. Quiero regresar para seguir hablando de esto porque usted es oficial del Ejército y sabe mucho más que yo. Regresamos con Óscar Valdés, ex oficial del Ejército y ex primer ministro, que sabe también cómo van escalando las responsabilidades y no solamente se limpian las manos. Regresamos. Nosotros seguimos nuestra conversación con Óscar Valdés, ex ministro del Interior y también ex primer ministro. Bienvenido nuevamente, señor Valdés. Nosotros habíamos conversado sobre esta cadena de mando, ¿no? Pero usted me estaba hablando por qué se les había mandado en malas condiciones a estos soldados. ¿Qué condiciones? En primer lugar, estos soldados son del servicio militar voluntario. También se les puede mandar a nadar como si nada o tienen que tener una especialización, un río de estas características. Se les puede decir métase. Usted me dijo que el oficial a cargo está en la responsabilidad de velar por su vida. Si Ilave es una zona, digamos, caliente, complicada, en crisis, ¿se puede mandar a soldados tan jovencitos? Bueno, eso es lo que hay que cuestionarle tanto al ministro de Defensa, que me imagino de ahí es donde salen las disposiciones de que este personal vaya sin armas, vaya totalmente indefenso, ante no se ha evaluado un escenario tan difícil que ya se vive hoy día en Puno. ¿Y usted cómo sabe que va sin armas? ¿Y usted cómo sabe que han ido sin armas? Porque si hubieran ido con armas, definitivamente se hubieran defendido y no hubieran escapado, no hubieran huido hacia un obstáculo natural que era el río. Normalmente, no todos los soldados, si bien es cierto, en la costa todos aprenden a nadar, no todos los soldados en la sierra saben nadar. Y cuando se habla de soldados que cruzan ríos, son soldados normalmente de fuerzas especiales, que es gente realmente entrenada para hacer ese tipo de tareas, que no es el caso. Acá es tropa común. Ahora, fíjese, para usted el escenario sí es un escenario de huida. Para usted sí los estaban atacando. Bueno, no tenemos la información completa, es probable que ellos el oficial va a tener que aclarar, pero yo dudo que esos soldados hayan intentado cruzar el río Ilave solamente porque querían ahorrarse pues camino, ¿no? Caminar menos. No, esos soldados se han metido al río porque han sido empujados hacia el río. No es que estaban divirtiéndose, que querían bañarse, que querían asearse, o estaban en weekend, no. Estos soldados, si se han metido al río, ha sido porque han estado obligados por las circunstancias. Entonces, eso es lo que hay que esclarecer a qué se debe, ¿no? Pero como le repito, hay un oficial al mando, siempre. Ese oficial al mando es el responsable de lo que haga y deje de hacer su tropa. Y ese oficial es el que tiene que responder ante su comando y posteriormente ante la justicia cómo ha actuado y cómo él de alguna manera debe deslindar responsabilidades. Por otro lado, es bueno también aclarar, en el ejército ya no hay servicio militar obligatorio hace muchos años. Eso se eliminó en la época del presidente Toledo y creo que estaba el ministro Quiabra. ¿Por qué? Porque se pensó reemplazar el ejército, la tropa voluntaria, por un ejército profesional. No se hizo ni lo uno ni lo otro. Y hoy día tenemos pues que los cuarteles están diezmados, no tienen los efectivos que tenían antes, ¿no? Y creo que ese es otro detalle que también otro problema que se tiene que ver a futuro, porque el ejército no solamente está para respaldar el control y el orden interno si la policía es sobrepasada, sino también para defender el territorio nacional, para el tema de la defensa contra desastres. Entonces, eso se tiene que evaluar nuevamente y yo creo que debe salir sobre el tapete. Pero volviendo al tema que usted pregunta,
Yo creo que allí hay un responsable y yo no creo que esos soldados hayan querido cruzar el río por voluntad propia. Estos han sido empujados. Y si han sido empujados, han sido porque no tenían para dónde ir. Es como si a usted dice, no, está entre la espada y la pared. Entonces ellos estaban entre la turba y el río. No hay otra forma que ellos se han ido hacia el río, porque no se iban a ir contra la turba porque estaban en inferioridad de condiciones. Y inferioridad de condiciones significa que no tenían las armas para poderse, o las herramientas para poderse defender. Claro, a mí me parece también lo lógico. Yo le preguntaba al defensor del pueblo en Puno y él me decía que estaba en investigación, que todavía no se podía sacar conclusiones, que han sido los mismos pobladores de Ilave quienes los habían rescatado, que no habían golpes en los cuerpos porque se hablaba de hondazos y pedradas en los cuerpos de los soldados rescatados. Entonces yo le dije, entonces es un psicópata el que los ha mandado pues a que se metan al río sin tener un enfrentamiento, ¿no? O sea, al mando de quién han estado estos chicos. Pero a mí me parece que en una situación de crisis lo más lógico es pensar que ha habido un enfrentamiento, ¿no? Y ahí es donde el defensor me dice que era gente que era de Ilave, ¿no? Entonces ahí sí que hay que investigar profundamente qué es lo que ha pasado, porque no creo que nadie se meta siendo de Ilave a ese río y que viendo su papá y su mamá que se van a meter, que no hagan nada, ¿no? Entonces hay que ver responsabilidades, quiénes son los que están mandando a estos muchachos a este tipo de muerte segura. Pero aquí hay me parece haber escuchado una declaración del comandante de las tropas, que él ha dicho que realmente los soldados han sido atacados y por eso han sido empujados hacia el río. Acá hay lo que tiene la información inmediata es el jefe del pelotón o sección que estaba ahí y el comandante de toda la unidad. Dice que el comandante de la unidad es el que sabe lo que ha pasado. Ahora, el general de brigada ha dicho que han sido atacados con guaracas. Mayor razón sí, y con estas sí, y con estas bombardas. Claro, el general tiene la información correcta porque el alférez, su teniente, le reporta a su capitán, a su comandante, y esto es una cadena de mando que ha llegado al general y el general está diciendo mis soldados han sido tocados. Ahora, lo que hay que preguntarse por qué el general, que está al mando de las tropas, al frente de todo el escenario, ¿cómo nos recomienda al ministro? Señor ministro, yo no puedo enviar mis soldados a morir, no puedo enviar mis soldados en estas condiciones a enfrentar gente que está con guaracas, con bombardas. Yo no consigo eso. Entonces, acuérdese usted, en una oportunidad cuando hubo el arequipazo, el comandante general de Arequipa dijo, señor ministro, yo no puedo enviar a mis tropas a matar a los arequipeños. Y no salieron las tropas, y cayó el ministro del Interior en esa época, ¿recuerda usted? Entonces, acá el general tiene la responsabilidad de velar por sus soldados. Y para eso él tendrá pues que, me imagino que habrá informado, pero si le dicen, oiga, usted cumpla la disposición, que es una disposición que viene de la Presidenta de la República, bueno, pues dirá, pues la voy a cumplir, pero mire, yo estoy poniendo el antecedente que mis soldados se van a ver perjudicados. Porque imagínese usted, le da a su hijo a la patria para que sirva y se lo van a entregar muerto. Muerto, sí, eso terrible. No es eso terrible. Por ningún lado es concebible, ¿no? Doloroso. ¿Cómo pretendemos que más chicos sirvan a la patria? Así es. Muchísimas gracias por estar aquí, Óscar Valdés, ex primer ministro. Muchas gracias.